Como vimos en el estudio pasado, estábamos viendo o entramos a otra doctrina dentro de la teología sistemática, que es la neumatología, que es el estudio de la obra y el ministerio del Espíritu Santo de Dios. Y vimos que la palabra neuma tenía que ver con el tema de la influencia del Espíritu Santo de Dios como un viento, ¿cierto? Las herramientas neumáticas que dependen de la acción del viento para hacer su función, y de alguna manera el Espíritu Santo de Dios es un viento en nuestra vida que nos impulsa a andar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, eso era más o menos lo que vimos en el estudio pasado. Vimos la obra del Espíritu Santo de Dios en el creyente. Vimos que el Espíritu Santo de Dios era una persona, ¿se acuerdan? Vimos todo quién era la persona del Espíritu Santo. Y en esta mañana vamos a ver el ministerio del Espíritu Santo en el creyente, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y antes de empezar con el estudio, el domingo pasado hicimos, ¿cierto?, una pequeña introducción respecto a un orden cronológico del pacto, el nuevo pacto, la manifestación del Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Y en esta mañana, y la vez pasada hicimos una triangulación, ¿cierto?, del falso evangelio, cómo promete, ¿cierto?, usa la fe y el poder de Dios y las promesas. Pero ahora, para entender el Espíritu Santo de Dios dentro de la Trinidad, nosotros debemos entender lo siguiente. Nosotros creemos en un Dios trino, ¿correcto? En un Dios trino, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres en esencia son lo mismo. ¿Ya? Vuelvo a decir, los tres en esencia son lo mismo. En esencia son lo mismo, pero en función son distintos. Cada uno cumple distintas funciones, pero en esencia son lo mismo. El Padre es el Espíritu Santo, el Hijo es el Espíritu Santo, el Hijo es el Padre. En fin, ellos son, en esencia son lo mismo, es lo mismo, pero en función son distintos. Ahora la pregunta que surge, ¿cuál es la función del Padre? Y esa función del Padre nosotros la vemos revelada a través de la Escritura. Por ejemplo, aquí vemos que la función del Padre es de quien procede toda revelación. O sea, por el Padre nosotros obtenemos la revelación de quién es Él, de quién es Dios, ¿cierto? Bienaventurado Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino el Padre, ¿cierto? Entonces, la función del Padre es entregar la revelación. Toda revelación procede de Él. Él llevó a cabo nuestra salvación también. Él, de alguna manera, escogió a quienes iba a salvar por misericordia y por gracia y por su voluntad. Él, y de Él viene toda la revelación. Cuando Jesús dice, las palabras que yo hablo, yo no las hablo por mi cuenta, sino hablo lo que el Padre me dice y me dio que debo hablar. Por eso que el Señor Jesucristo dice, Padre, habla con su Padre, le he dado tu palabra. Entonces, de Él procede la revelación hacia el Hijo, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la función del Hijo? El Hijo, que es el Dios encarnado, es quien se dio a sí mismo como sacrificio para el pecado de los escogidos. Y ahora intercede y media entre el Padre y los hombres. Entonces la función del Hijo es que Él se entregó en sacrificio
para el perdón de los pecados de los hombres. Los hombres están acá afuera. Los hombres no son parte de la Trinidad. Hermanos, los hombres no son parte de la Trinidad. Los hombres están acá afuera. No tienen nada que ver el hombre dentro de la Trinidad. Porque hay gente que dice y cree que el hombre es parte de la Trinidad. ¿Ya? Eso es extraño y eso a la luz de la palabra es incoherente. Entonces, el Hijo de alguna manera ahora intercede para nuestra relación con el Padre y Él es el que hace la función de mediador y expiación por nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es la función del Espíritu Santo en el hombre? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo dentro de la Trinidad? Bueno, el Espíritu Santo, como lo hemos visto en el estudio pasado, mora dentro del creyente, mora en cada creyente, y su función es que trabaja ahora en el hombre, produciendo ¿qué cosa? Santificación. El Espíritu Santo produce en el hombre santificación. Esa es su función. Esa es la función, por eso también se llama Espíritu Santo. Porque está en el creyente ahora y produce en el creyente santificación. ¿Y cómo se lleva a cabo esa santificación en el creyente? ¿Cómo se lleva a cabo? Porque nosotros fuimos hechos santos, justos, ¿cierto? Por medio del sacrificio de Jesucristo. Esa es nuestra posición de hijos santos, ¿ya? Nosotros, ante el Padre, por medio del Hijo, ¿cierto? Nosotros somos declarados justos, ¿cierto? Somos santos. Pero la santificación progresiva, que es la que creemos nosotros, que debe estar en el creyente, en la tierra, ¿cierto? Es una obra del Espíritu Santo de Dios. Y esa obra se lleva a cabo por medio de ¿qué cosa? El Espíritu Santo ilumina en el creyente la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios y la iluminación dada por el Espíritu Santo de la palabra de Dios en la mente de los hombres, es que el Espíritu Santo lleva su obra de santificación. Entonces vemos las distintas funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vimos que el Padre es quien escoge y revela, y se revela hacia el hombre, hacia sus escogidos, ¿cierto? Revela su palabra. El Hijo es el mediador, el sacrificio por cual somos aceptos delante del Padre. Su obra redentora tenemos en el Hijo y su obra de santificación es la que ejecuta el Espíritu Santo en cada creyente. Y hoy día vamos a tocar y vamos a andar, ya en los estudios pasados vimos la obra del Hijo, ¿cierto? Eso ya lo vimos en los estudios pasados y la obra de Cristo, ya la vimos. Ahora estamos viendo la obra del Espíritu Santo y hoy día vamos a ver el ministerio del Espíritu Santo en la salvación del creyente. Ese es el estudio que vamos a tener hoy. El ministerio del Espíritu Santo en la salvación del creyente. ¿Qué obra especial hace el Espíritu Santo en el creyente? ¿Qué rol juega el Espíritu Santo en la salvación del creyente? Para eso tenemos que ir a San Juan capítulo 16, versículos 7 y 8 y dice: pero yo os digo la verdad, Cristo está hablando, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, ¿cierto? Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a nosotros. Y se recuerda que vimos esa palabra de Consolador, que esa palabra Consolador tenía otro significado, que era el Paracletos, que era el abogado, el defensor, es decir, el otro Consolador. Entendimos que había antes un Consolador que era Cristo y que iba a mandar a otro Consolador que es el Espíritu Santo, el otro Paracletos, que no iba a defender. Mas si me fuere, os lo enviaré, que es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando Él venga, es decir, cuando venga el Espíritu Santo, y vimos, ¿se acuerda que vimos que el Espíritu Santo estaba en la tierra, pero no estaba dentro de los creyentes porque Jesucristo no había sido todavía glorificado? Entonces dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Se acuerda de la palabra mundo, no?
que vimos que mundo tenía distintos significados, ¿cierto? El mundo, la creación, la naturaleza, ¿cierto? El mundo afuera, los gentiles, y el mundo como las personas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? ¿Cuál es el rol especial del Espíritu Santo? Convencernos de pecado. No es que el Espíritu Santo va a convencer a los de afuera, al mundo de pecado. No, hermano, se refiere a usted mismo. El Espíritu Santo en usted, que es parte del mundo, lo va a convencer de su pecado. ¿Qué más? De justicia y de juicio. Lo va a convencer de su pecado y lo va a convencer de que si usted no se arrepiente, va a ir a juicio. Porque Dios es justo. Ahí están las tres cosas que hace el Espíritu Santo en el creyente. Me revela que yo tengo un Padre que es justo, que es santo. A eso se refiere, que es santo, que es puro. Que yo soy un pecador delante de este Dios santo, por lo tanto necesito de una redención. Eso hace el Espíritu Santo, que me lleva de alguna manera a entender que si yo no tengo esa redención, esa limpieza, me voy a ir a juicio. Entonces, el Espíritu Santo me convence de mi pecado, de mi necesidad de un mediador, que es el Hijo de Dios. Entonces, esa es una de las obras especiales que hace el Espíritu Santo. Esa es la obra o el ministerio del Espíritu Santo en nuestra salvación, que es convencernos de pecado. ¿A través de quién son los pecadores nacidos en el reino de Dios? Jesús respondió y le dijo: de cierto os digo, en San Juan 3:5, que el que no naciere de agua y del Espíritu, nacer del Espíritu. ¿Qué pasa? El que no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿a través de quién los pecadores tenemos acceso al reino de Dios? A través del Espíritu Santo de Dios. Porque Él es el que nos hace nacer. El que no fuere nacido del Espíritu. Debemos nacer por medio del Espíritu Santo de Dios. Con Él tenemos acceso al reino de Dios. ¿Qué obra hace el Espíritu Santo cuando una persona se salva? Y aquí, bueno, la pregunta correcta no es cuando una persona se salva. Cuando una persona es salvada, disculpe porque hay que hacer esa distinción, ¿ya? Tito 3, versículo 5. Nos salvó, ahí está, no dice me salvé, ¿cierto? Ni dice tampoco nos salvamos. Pablo no le está diciendo a Tito, nos salvamos, no. Tito nos salvó. ¿Quién es el que está salvando? Dios, ¿cierto? No por nuestras obras de justicia, no porque hiciéramos lo bueno, que nosotros hiciéramos hecho algo, sino por qué cosa nos salvó el Padre en la eternidad, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. Ahí está el nuevo nacimiento, la renovación, el renuevo, nuevo, y tiene eso, ese prefijo. Es volver a, ¿cierto? Volver a nacer, renacer, volver a nacer, y esa es obra del Espíritu Santo de Dios. Dice, y por la renovación en el Espíritu Santo de Dios, el cual derramó, vuelvo a decir, el cual derramó, ¿cierto? El derramamiento del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Mire la palabra que ocupa aquí, abundantemente. Que eso lo vamos a ver con la llenura del Espíritu Santo de Dios, ¿ya? Lo vamos a contrastar. No quiero adelantarme en este tema, pero bien, derramó, tenemos la renovación, entonces, nuestra renovación por medio del Espíritu Santo de Dios.
¿Cómo garantiza el Espíritu Santo de Dios la salvación en el creyente? ¿Cómo la garantiza? Bueno, es un versículo que lo hemos leído, Efesios 1, 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído, ¿qué cosa? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, aquí hay una palabra súper importante y pasada por alto. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es esa promesa? Es la promesa que Jesucristo le hace a sus discípulos. Es necesario que me vaya porque yo voy a enviar al Paracletos, al otro Consolador. Esa es la promesa del Evangelio. Esa es la promesa que fue dada por el Hijo. ¿Qué es lo que prometió? Él prometió esto, que iba a derramar el Espíritu Santo en los creyentes. En el que creyera iba a derramar el Espíritu Santo de Dios. Y esa es una garantía, dice aquí la palabra de Dios. Él la arra en nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que seamos glorificados, tengamos un cuerpo glorificado, hasta nuestra redención, para alabanza de su gloria. Por lo tanto, el Espíritu Santo de alguna manera, en nuestra salvación, viene a ser nuestra garantía. Y esa es la promesa. Y se acuerda que vimos una pequeña introducción del... Parece que era permanente. Bueno, vimos una pequeña introducción el domingo pasado de que los falsos maestros de alguna manera hablan de las promesas, ¿cierto? Promesas, ¿cierto? ¿Hablan de qué otra cosa? Fe, perfecto. Y de otra cosa más acá, que empezaba con P también. No sé si de acuerdo. Era fe, promesa, sí. ¿Ah? Puede, ¿cierto? Puede. El poder. Puede, ¿cierto? Y que de alguna manera tuercen el Evangelio diciendo, mire, el Señor te promete una restauración en tu matrimonio, el Señor promete prosperidad, ¿cierto? Promesas, ¿cierto? Y ellos se apoyan en que Dios puede hacer todas esas cosas. Sí, Dios es poderoso, puede hacer eso y mucho más, hizo el universo. Y se apoyan en eso. Así que tú tienes que tener fe para que esas promesas se cumplan porque Dios las puede hacer. Y hacen un montón de promesas. Pero aquí vemos a la luz de la palabra de Dios en Efesios 1:13, que dice, que habla de la promesa. Es una sola promesa. El Evangelio viene con una sola promesa, que es la salvación para todo aquel que en él cree. Es la única promesa que trae el Evangelio. Y está garantizada por el Espíritu Santo de Dios. Bueno, ¿cuál es otro rol del Espíritu Santo de Dios en nuestra salvación? Primera de Corintios 12:3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, ahí está, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, la obra que hace el Espíritu Santo de Dios hace que yo reconozca a Cristo como mi Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios en el creyente, hace que yo, que poseo el Espíritu Santo de Dios, reconozca a Jesucristo como mi Señor, que ejerce señorío en mi vida. Lo vimos, esto ya lo hemos visto un montón de veces. Entonces, ese es el rol que hace el Espíritu Santo de Dios en mi salvación. Me hace reconocer a Cristo como mi Señor. Él domina mi vida. Yo estoy sujeto a su voluntad, voy a hacer lo que Él dice que debo hacer según su palabra. Y en eso conocemos a la persona que tiene el Espíritu Santo de Dios, que obedece la palabra de Dios porque está en el señorío de Cristo y el Espíritu Santo lo impulsa a reconocer a Cristo como Señor. Otro rol del Espíritu Santo en la salvación del creyente es la regeneración. Y es la que vimos en Tito 3, Él nos regeneró y Él nos renovó por medio del Espíritu Santo. Tito 3:5.
También el rol que juega el Espíritu Santo en el creyente es que el Espíritu Santo mora en el creyente, y en Romanos 8:9 vemos que más vosotros no vivís según la carne. Hermano, aquí cuando vemos esta palabra carne en este contexto de Romano, se refiere a una persona incrédula, a una persona que no conoce a Cristo y que no ha nacido de nuevo. Cuando hablamos de esto, sin embargo, en Corintios hay cristianos carnales que todavía están obedeciendo a su carne y no quieren dejar su carnalidad. ¿Cuál es el peligro de ello? Es que nosotros no sabemos si efectivamente ellos son o no salvos, porque están viviendo todavía sujetos a su carnalidad. Por eso que le dice Pablo, dice, ¿vosotros no sois carnales haciendo estas cosas? Pero aquí, en este contexto de Romanos 8:9, más vosotros no vivís según la carne. Aquí carne se refiere a una persona que ni siquiera conoce al Señor ni su palabra, que vive sujeto a sus pasiones, sino que vosotros vivís según el Espíritu, hermano. Ese es el rol del Espíritu Santo en el creyente, que ahora nosotros vivimos según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, fíjese, se fija que como Pablo alterna esto, el Espíritu, habíamos visto esto, el Espíritu del Hijo, de Cristo, no es de Él. El que no tiene el Espíritu Santo de Dios no es de Cristo, no pertenece a Él. Porque vive según y conforme a la carne, piensa conforme a la carne, actúa conforme a la carne. Es un carnal. No puede sujetarse a la ley de Dios. Eso es tremendo, hermano. La persona que no tiene el Espíritu Santo no puede sujetarse a la ley de Dios porque es carnal. Pero el que tiene el Espíritu Santo está sujeto a la ley de Dios y dice, oh Jehová, cuánto amo yo tu ley, estoy sujeto a ella. Es mi delicia todos los días, en ella está mi deleite, medito de día y de noche. Converso en el camino con mi hijo de tu palabra porque está arraigado a la palabra. Pero el carnal no está arraigado a la palabra de Dios. No piensa en la palabra de Dios, no vive la palabra de Dios, porque es carnal. Otro rol del Espíritu Santo en la salvación es el bautismo del Espíritu Santo en el creyente. Y aquí vamos a entrar a tierra peligrosa, hermano, donde hay mucha mala interpretación. Primera de Corintios 12, versículo 13 dice, porque por un solo Espíritu, hermano, por un solo Espíritu, porque hay un solo Espíritu y el Espíritu Santo de Dios, fuimos todos, ¿qué cosa? Bautizados, ¿cierto? ¿En qué cosa? En un cuerpo. Sean judíos o griegos. ¿Quién es la cabeza de ese cuerpo? Con seguridad, ¿quién es la cabeza de ese cuerpo? Cristo. Y por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en ese cuerpo. ¿Qué quiere decir esta palabra bautizados? Fuimos injertados en el cuerpo de Cristo. Eso es el bautismo, hermano, del Espíritu Santo de Dios. El bautismo del Espíritu Santo de Dios es ser injertado en el cuerpo de Cristo. En un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, que es el misterio que le fue revelado a Pablo en Efesios, que dice que este misterio de que el Evangelio y el derramamiento del Espíritu Santo cayera sobre los gentiles y también sobre los judíos. Y de ambos pueblos están injertados en un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu Santo es el injertar del creyente en el cuerpo de Cristo. Y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Muchas veces, hermanos, se cree esto, que el bautismo del Espíritu Santo es una persona hablando en lenguas. Fue bautizado por el Espíritu Santo. Y confunden el bautismo del Espíritu Santo
con los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son el don de lengua y todos los otros dones que salen en Corintios, y que después lo vamos a estudiar con profundidad, que eso es en la lección número 10. Pero confunden el bautismo del Espíritu Santo con los dones dados por el Espíritu Santo de Dios. Y aquí a la luz de la palabra entendemos que el bautismo del Espíritu Santo es algo sobrenatural que no depende del hombre, sino que es obra de Dios y del Espíritu Santo que nos injerta en el cuerpo de Cristo. El sello del Espíritu Santo, Efesios 1:13. En él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello no depende del hombre. No es que venga usted para acá que lo vamos a sellar con el Espíritu Santo de Dios. No, hermano, esa es una obra dada por el Padre que envía al Espíritu Santo, mora en el creyente y nos da el sello del Espíritu Santo. No es algo que alguien ve, porque también hay fábulas de esto que le vieron el sello una bruja y cuentan un montón de cosas. No, hermano. No, hermano. El Espíritu Santo es una persona, no es una marca. Es una persona que mora en el creyente. Y el sello es eso, que tenemos al Espíritu Santo de Dios. Otro rol que juega el Espíritu Santo de Dios, eso ya lo vimos en nuestra vida, es la santificación. Primera de Pedro 1:2, lo vimos, y dice, elegidos según la presciencia de Dios. Hermano, mire esta palabra, Primera de Pedro 1:2, elegidos ustedes, nosotros, según la presciencia de Dios. ¿Cuándo nos escogió? ¿Cuándo nos eligió? Antes de la fundación del mundo. ¿Quién nos escogió? De Dios el Padre, en santificación por el Espíritu. Ahí vemos la obra, el ministerio del Espíritu Santo que nos santifica a nosotros los creyentes. ¿Y cómo nos santifica? Para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, para obedecer a Jesucristo. Esa es la obra santificadora. Eso es ser santo, hermano. Eso es buscar la santidad. Buscar la santidad no es como, así usted está así, y no quiere que nadie lo toque. No, hermano, eso no es santidad. Que tengo que alinear los chakras, no sé cómo le dicen. No, hermano, eso no es buscar la santidad. Buscar la santidad lo está diciendo aquí claramente. La santificación del Espíritu Santo para obedecer a Jesucristo. ¿Y cómo obedezco a Jesucristo? Por medio de la revelación de su palabra. Bien, vamos ahora al tema controversial. Es un tema controversial, el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Existe mucha confusión sobre el bautismo del Espíritu Santo de Dios, por un lado, y mucha confusión, por otro lado, con lo que es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Muchas veces los dos son confundidos como si fueran algo exactamente igual, como si fueran lo mismo, pero son dos cosas totalmente distintas. No son lo mismo. Así que es necesario que nosotros que estamos estudiando la palabra de Dios podamos distinguir claramente a la luz de la palabra qué son estas dos cosas, el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia, hermano. Por favor, si alguien puede anotar esa palabra, el bautismo del Espíritu Santo de Dios no es una experiencia. Yo viví esa experiencia y el Espíritu Santo me bautizó y yo recuerdo. El bautismo del Espíritu no es una experiencia. ¿Lo entendemos, cierto? ¿Por qué? Porque se lo está diciendo Jesús a Nicodemo. Se lo está diciendo, lo que es nacido de la carne, esta experiencia humana, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, lo que viene de arriba, hermano, de arriba, es una obra de Dios que nosotros no sabemos. Por eso debéis nacer de nuevo, es el nuevo nacimiento, hermano. ¿Se acuerda usted o qué hizo usted, hermano,
para venir y salir del vientre de su madre. No hicimos nada, hermano. ¿Usted se acuerda cuando el espermio fecundó el óvulo de la madre? ¿Se acuerda usted? ¿Tiene memoria? Así que yo me voy a meter. ¿Qué hizo usted? Nada. ¿Se acuerda de eso? Nada, pues hermano. Porque eso es obra del Espíritu Santo de Dios que nos injerta en el cuerpo de Cristo. No es una experiencia, lo viví, o un suceso, no, hermano. Usted no siente, no lo sabe, no sabe cuándo sucede eso, como lo mismo usted no sabe cuándo ocurrió en su propia vida la concepción, el minuto, la hora, el momento, usted no lo sabe. El bautismo del Espíritu Santo es un acto mediante el cual el Espíritu Santo lo coloca dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucede esto? Cuando usted cree. Cuando usted creyó. Y aquí vemos que no es obra de nosotros, porque para creer el Señor nos tuvo que sacar de la muerte a la vida. Depositó el don de fe y nosotros recién podemos creer. Y somos injertados en toda esa obra de Dios en el cuerpo de Cristo. No lo sabemos cuándo, porque el Señor nos dio vida, nos reveló su palabra, todo ese proceso, no lo sabemos cuándo, cómo ocurre este evento. Bien, ¿cuándo ocurre esto? A la luz de la palabra, Efesios 4:5, ocurre una vez al momento de nuestra conversión. Dice Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, hermanos. El bautismo es en todos los que creen. Por lo tanto, no puedo decir, hermano, que la manifestación del bautismo en el creyente es el hablar en lenguas. Porque Pablo lo está diciendo claramente en Corintios. ¿Acaso todos hablan en lengua? No. Entonces estaríamos diciendo, esos no son bautizados por el Espíritu Santo porque no hablan en lengua. ¿Se entiende? Es lógico. Por lo tanto, no es así, mis hermanos. El bautismo es un acto mediante el cual Dios nos planta o planta a los creyentes en el cuerpo de Cristo. Todo cristiano, hermano, todo cristiano ha sido bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Todo cristiano ha sido bautizado por el Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, ya lo vimos, en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Por un solo Espíritu. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo, ya fui bautizado y fui injertado en el cuerpo de Cristo. Juan 7:37 dice, mire, y este nos lleva al entendimiento profundo del bautismo del Espíritu Santo de Dios. Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquí, mire hermano, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen. Correrán ríos de agua viva se refiere al bautismo del Espíritu Santo de Dios. ¿Quiénes lo reciben? Los que hemos creído en Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Solamente lo reciben los que han creído en el Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerdan de este relato muy parecido que vemos en ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana? Y que le dice, mujer, dame de beber. Y él le dice que entre judíos y samaritanos no se hablan. Bueno, y dije, si tú me pidieras a mí de beber, yo te daría de un agua, ¿cierto? Donde no tendrías sed jamás. Bueno, le dice, ¿cómo si no tiene cántaro? Pero después le dice, bueno, dame de beber de esa agua, ¿cierto? Y ahí cambia de repente la conversación y le dice, bueno, anda y llama a tu marido. Mire cómo cambió la conversación el Señor. Bueno, y anda y llama. ¿Y la mujer qué le dice? No tengo marido. Era mentirosa. ¿Por qué?
¿Ah? ¿Había tenido cuántos? 5 maridos. Hermano, sin arrepentimiento, lo vimos en los estudios pasados, sin arrepentimiento no hay conversión, ¿se acuerda? ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús a esa mujer? Llamándola, ¿qué cosa? Ah, ¿de dónde me conoce? ¿Cómo me conoce mi vida? Y ella va después y le dice a los samaritanos, me dijo toda mi vida. Y le llevó el evangelio a los samaritanos. Vinieron ellos y lo trajeron. Ven, pasa, quédate con nosotros. Y Jesús le reveló el evangelio a los samaritanos. La mujer creyó que Él era el Salvador, que Él era el Cristo. Dice en ese relato, si usted lo lee, ese relato, dice, y todos creyeron que Jesús era el Salvador y que Él era el Cristo. Creyeron y recibieron, ¿qué cosa? Lo que Jesús le prometió. Esa fuente que brota de agua viva. Y no vemos a la mujer haciendo cosas así, hermano, no. Ni vemos que salió hablando en lengua, no. Porque el que cree en el Señor recibe el bautismo del Espíritu Santo en su vida. Bautizar significa literalmente sumergir o ser inmerso en. En este caso significa ser inmerso en Cristo. Estar unido en Él. No hay nunca, hermano, mire, esto es súper importante, no existe en la Escritura nunca un mandato de que el Espíritu Santo more en uno. Como que si yo voy a mandar al Espíritu Santo, te mando a que mores en mi hermano. No existe eso en la Escritura. No hay tampoco ningún mandato de que yo te voy a sellar por el Espíritu Santo. No existe eso en la Escritura, no hay ningún mandato a ser bautizado por el Espíritu Santo. No existe ese mandato, hermano. ¿Por qué no existe eso en la Escritura? Porque todo eso es un acto de Dios bajo su voluntad y en su soberanía. No lo da el hombre. Pero sí existe un mandato. ¿Qué mandato nosotros tenemos? ¿Qué mandato Dios nos da a nosotros? Vamos a verlo, Efesios 5:17. Nosotros no tenemos el mandato de ser bautizados, no, eso no es, Dios no nos dio ese mandato porque eso es obra de Dios. ¿Qué mandato nos dio Dios a nosotros? Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Sabemos cuál es la voluntad del Señor. Lo hemos estudiado un montón de veces y quizás lo vamos a recordar, ¿cierto? En la Escritura nos revela el Señor su voluntad. La voluntad del Señor es nuestra santificación, la voluntad de Dios que suframos a causa de la verdad, la voluntad de Dios. Y lo dice explícitamente la palabra de Dios, ¿cierto? Pero aquí dice, ¿qué dice? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué cosa? Sed. Ahí está, ese es un mandato. Dios le está diciendo, por su palabra, aquí está diciendo Pablo a los Efesios, y Dios por su palabra le da un mandato a usted, que debe ser ¿qué cosa? ¿Lleno de qué cosa? Del Espíritu Santo de Dios, debe ser lleno. Pero ¿cómo, hermano? Ahora aquí algo no entiendo. Si el Espíritu Santo de Dios mora en cada creyente, sí, mora en mí. Si soy bautizado, y eso es obra del Señor, y fui bautizado por el Espíritu Santo de Dios, más encima estoy sellado por el Espíritu Santo de Dios. Bueno, ¿por qué ahora tengo que ser lleno? ¿Qué se refiere con que tengo que ser lleno del Espíritu Santo de Dios? Inmediatamente viene a nuestra mente, o imaginamos un vaso, ¿cierto?, que va a ser llenado con agua. Lleno, querrá decir que debemos ser así llenados, que nuestro vaso... No, hermano, no es así. Vamos a ver qué es lo que es la llenura del Espíritu Santo de Dios. El hermano está lleno del Espíritu Santo de Dios y está dando vueltas así como a 100 kilómetros por hora. No, hermano, eso no es la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que es la llenura del Espíritu Santo de Dios? Bueno, ser lleno del Espíritu Santo de Dios no es ser bautizado. Ser lleno del Espíritu Santo de Dios no es ser morado por el Espíritu Santo de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo no es recibir el Espíritu, ni tampoco su sello. ¿Qué es entonces ser llenado por el Espíritu Santo de Dios? El ser llenado por el Espíritu Santo de Dios significa esto: estar bajo su control, bajo su dominio.
El ser llenado por el Espíritu Santo de Dios involucra una confesión de nuestros pecados, la rendición de mi voluntad, mi intelecto, mi cuerpo, mi tiempo, mis posesiones y mis deseos al señorío de Cristo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Esto requiere que la muerte del egoísmo y de mi propia voluntad surjan en mi vida. Que yo muera a mi egoísmo, que muera a mi voluntad y viva conforme a la voluntad de Cristo. El ser llenado con el Espíritu Santo de Dios es ser llenado con su palabra. Aquí viene la frase clave, mis hermanos. La palabra llenos viene del término griego pleró, que tiene tres significados. El primero, llevado. Segundo, permeado. Y tercero, controlado. Se ocupa para esos términos. La palabra llenado, que es pleró, se ocupa para eso. Llenado, ¿cierto? Que es llevado la primera, permeado y controlado. Llevado, permeado y controlado. Vamos a ver el primero, llevado. ¿Qué es esto? Es cuando hay una vela en un bote a vela, el espíritu, es como el viento que sopla esa vela. Y cuando sopla el viento esa vela, ¿qué es lo que hace al barco? Lo mueve, lo impulsa. Lo guía, lo está desplazando. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Es que el Espíritu me impulsa. ¿Pero para dónde me impulsa? ¿Para la carne? Me impulsa en obediencia a Cristo. Ser lleno es ser permeado. Es como, por ejemplo, usted tiene un vaso y pone una de estas vitaminas C efervescente en el vaso. Todo el vaso cambia de color a tono naranja. Si es de naranja, va a ser de color naranja. Y usted no va a poder separar esa agua de ese tono naranja. Porque está, ¿qué cosa? Está permeado. Cuando usted tiene un vaso con agua y le echa sal, usted no va a poder separar la sal de esa agua, porque está totalmente permeado. Eso es lo que quiere decir ser lleno del Espíritu Santo de Dios, es que mi vida está permeada. Por eso es que lo contrasta negativamente con el que está embriagado. La persona que está en estado etílico, ¿cierto? Está bajo la influencia ¿de qué? Así es la persona que está llena, no de alcohol, que está llena de la palabra de Dios en su vida, está bajo la influencia del Espíritu Santo. Es estar bajo la influencia, controla mi cuerpo, así como el vino controla el cuerpo del borracho que lo lleva para allá, ¿cierto? Y lo lleva para allá. Lo mismo es el Espíritu Santo de Dios en el creyente. Lo domina, lo permea, expele ese olor o no lo expele. Cuando el otro domingo entró un borracho, expelía el olor, hermano. Lo mismo es usted, la llenura de usted expele por sus poros la palabra de Dios. Le sale por los poros, lo lleva en la sangre, lo lleva en las venas porque está permeado de la palabra de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. No es un momento, es un mandato constante. Dice, sed. Tiempo presente, voz activa, constante, imperativo. Debemos ser constantemente, no un momento. Mira, yo el domingo fui lleno del Espíritu Santo de Dios, pero el martes no fui lleno. Hermano, no es así. No es así. Es una constante en el creyente. Estar dominado, controlado por el Espíritu Santo de Dios. Otro ejemplo, por ejemplo, controlado. Muchas veces personas están controladas por la tristeza. Se le murió el hijo, por ejemplo, mi hijo. Los que han pasado por ese momento, se le muere un hijo. Hermano, no hay nada que en ese momento quite la amargura. Usted está acongojado, llorando, no hay nada, un chocolate, nada, hermano, quita la amargura de ese momento.
Usted se va y se sienta a la mesa y lleva su amargura a la mesa. Se va a acostar y lleva la tristeza a su cama. Está impregnado de amargura, de tristeza, por la pérdida de ese niño. Está triste y se levanta, se ducha y tiene esa angustia. Está lleno de esa angustia. Es lo mismo con el Espíritu Santo de Dios. Me voy a acostar y ahí está Él. Me levanto, me ducho, ahí está Él, está impregnado en mi vida. Estoy lleno, lo voy llevando al Espíritu Santo de Dios en mi vida. Obviamente también lo podemos contrastar con la alegría. Se murió la tía, la tía Juanita. Ay, mi tía se murió y ahí está el ataúd, pero realmente lee en el testamento y dice que me dejó toda la herencia a mí. Y yo, ¿sabe que no sé si llorar o reír? Porque me dejó 50 millones de dólares de herencia. ¿Qué voy a lamentarme de mi tía? Si estoy lleno de alegría. Es lo mismo. Eso mismo, esa alegría, es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Me acompaña, yo salgo de ese funeral, hermano, y salgo lleno de alegría. Porque soy heredero de eso. Y me acompaña la alegría. Es lo mismo, el Espíritu Santo me acompaña, toma el control de mi vida. Ahora, ¿cómo sé que estoy siendo llenado por el Espíritu Santo de Dios? Mire, dice el Señor Jesucristo, porque mis palabras son espíritu y vida. Mis palabras son espíritu y vida. Si su palabra es espíritu y el Señor le está diciendo un mandato que debe ser lleno del Espíritu, ¿de qué tiene que ser lleno entonces? De la palabra. Eso es una persona llena del Espíritu Santo de Dios, que está dominado, que va a hacer un acto inmoral y viene la palabra a su oído. No lo hagas porque su palabra dice que no debes hacer eso. Está lleno del Espíritu, está lleno de la palabra. Va a cometer una estafa y viene la palabra que no debemos ser estafadores. En todos sus actos está controlado por el Espíritu porque sus palabras son Espíritu y quiero ser lleno del Espíritu, quiero ser lleno de su palabra. Eso es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es? Entonces cuando le digan, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo de Dios? Es ser lleno de ¿qué cosa? De su palabra. ¿Cómo se manifiesta que yo soy una persona que está llena del Espíritu Santo de Dios? Por los frutos de ese mismo Espíritu. Ser lleno del Espíritu, está lleno de esa savia. Y usted sabe, el hermano Álvaro aquí es agricultor. Cuando el árbol va a empezar a brotar, ¿cierto? Va botando ¿qué cosa? Una savia, ¿cierto? Y usted a veces ve que el árbol lagrimea, ¿cierto? Va botando la savia. Espele, y después por ahí va creciendo una plantita. Y esa plantita va a dar fruto, porque está llena de esa savia ese árbol. Y se manifiesta en sus frutos. ¿Cuáles son los frutos? Lo cantábamos con los niños. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Contra tales cosas no hay ley. Ahí están todos los frutos del Espíritu que manifiesta que yo soy lleno del Espíritu Santo de Dios. Cuando una persona dice, no, yo no tengo paciencia, ¿qué está diciendo? ¿Cierto? No, yo no tengo amor. No, yo no tengo fe. Es que quiere decir que no tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida, que no quiere tener su palabra en su corazón. Una persona que está dominada por el Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo de Dios está ejerciendo una obra en él, lo va a hacer que lleve los frutos del Espíritu. Que tenga paciencia, que tenga amor, es bondadoso, es misericordioso, él lo expele como el borracho expele ese olor, él expele misericordia, él expele esa bondad, él es tolerante, él es paciente, lo expele, porque está lleno de la palabra del Señor. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Ese es el estudio para esta mañana. Para mi Señor siempre la honra y la gloria.